Hermano, estamos viendo cómo ese pueblo del norte, esas tribus del norte, las 10 tribus del norte, se fueron olvidando de la ley y adoraban a Yahvé, pero también adoraban a otros dioses a la misma vez. Y yo te hacía una pregunta, que cómo no iba a ser así si los sacerdotes que tenían eran falsos y no enseñaban la ley. Tampoco ellos tenían los libros proféticos de la Biblia que hablaban del Mesías. Tenían solo el Pentateuco. ¿Te recuerdas, hermano, que el Pentateuco son los 5 primeros libros? Estamos viendo cuáles fueron las causas del exilio y cómo son la figura de lo que sucederá en los últimos tiempos, hermano. Al reflexionar sobre el encuentro de Jesús con la samaritana, nosotros solemos concentrarnos en la conversión de esa mujer. Pero ahora, hermano, quisiera que miráramos a extraer de ese extenso diálogo de Jesús con la samaritana que está en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, las partes que se refieren a un asunto muy importante que quiere mostrar el evangelista, cómo Dios se revela a un pueblo considerado pagano por los judíos y al cual ellos no trataban. Entonces hoy, hermano, quisiera que miráramos ahí el Evangelio según San Juan capítulo 4, ahí está la conversión de la samaritana. Y la palabra, no vamos a leer todos los versículos, hermano, porque son muchos versículos. Pero el día de hoy vamos a leer solamente 8 versículos. Y entonces San Juan 4, versículo 1 al 8 dice así. Samaritana a Jesús le descubrió. En aquel mismo momento agua santa le pidió. Y Jesús, que conocía aquel noble corazón, con amor y con ternura le brindó la salvación. Se dispuso a regresar y anunciaba a Jesucristo recorriendo la ciudad. Quizás hoy el Salvador vino a tu lado a descansar, y sediento el Maestro también te suplicará. Qué bonito canto, hermanos, digno de fondo para leer el Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 1 al 8. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo.
Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, ¿qué te recuerdas tú, hermano, sobre el tema del norte y del sur en el diálogo de Jesús con la samaritana y sobre la diferencia religiosa que hay entre los judíos y samaritanos? ¿Te recuerdas algo, hermano? Recuerda que para poder leer ese evangelio según San Juan capítulo 4, para saber qué nos quiso decir el evangelista San Juan, necesitamos saber ese conflicto que existía entre las tribus del norte y del sur. Y con una pregunta, la samaritana le va a plantear a Jesús la confusión que existe entre el judaísmo y el paganismo. ¿Te recuerdas, hermano, cuál fue la pregunta que le hizo la samaritana? ¿Dónde se adora a Dios? ¿En el norte o en el sur? Mira, hermano, qué pregunta tan interesante. Pero también podemos notar que los samaritanos sí tenían algo claro. También ellos esperaban al Mesías. Y eso está en San Juan 4:20, hermano. Ahí en ese versículo dice: nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Mira, hermano, qué pregunta la que le hizo la samaritana. Este cerro, hermano, donde ellos adoraban, los samaritanos adoraban, era el monte Garizim, cerca de Sicar, en el que sacerdotes falsos, hermano, ahí los samaritanos habían construido un templo en el año 400 para ya no ir, Jeroboam, para ya no ir al templo de Jerusalén a adorar con miedo de que le quitaran su feligresía. En el año 400 antes de Cristo, en ese lugar que los sacerdotes falsos, recuerda, hermano, que el sacerdocio se quedó con las tribus del sur y Jeroboam tuvo que instituir sacerdotes, tuvo que hacer templos, pero que se adoraban otros dioses. Además de todos esos pueblos, 5 pueblos que trajeron los asirios, y entonces ese pueblo de Samaria se confundió tanto, en donde ya no había Biblia, ya no había predicación, no habían sacerdotes, no habían levitas, y entonces esos sacerdotes falsos ofrecían sacrificios a Yahvé, y ellos pretendían competir con el templo de Jerusalén, a pesar de que el templo de Garizim ya no existía. La mujer toca un problema importante entre los judíos y samaritanos, y ese tema es el sitio de culto. Si debía ser uno solo el templo de Jerusalén, pero eso había sido violado al dividirse el reino con el establecimiento en el norte de una religión cismática, hermano, como vimos en predicaciones pasadas, y con la construcción de un templo que le hacía competencia al templo de Jerusalén, el lugar donde el Padre Celestial había dicho que ahí se tenían que hacer los sacrificios. Y mira, hermano, lo que le contestó Jesús en el versículo 4:21 del Evangelio según San Juan, lo que Jesús le contestó a la samaritana, y le dice: Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Jesús le hace saber que viene una nueva era, hermano, en la que cesará el culto anterior. Ya no solo en el monte Garizim, sino también en Jerusalén vendrá un culto mucho mejor y más perfecto, y eso es lo que le dice en el versículo 22. Capítulo 4, versículo 22. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mira, hermano, qué respuesta tan linda que Jesús le da a la samaritana. Jesús resalta la superioridad de la fe de los judíos, pero la superioridad no va en el sitio del culto, sino en el conocimiento, hermano. Así como Oseas decía: este pueblo perece porque le faltó el conocimiento, hermano. Ya no hubo enseñanza, hermano, y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, lo que está pasando con nosotros, donde nosotros ya no oramos, ya no leemos la palabra, ya no la meditamos en familia, ya no asistimos a las comunidades.
Y entonces de los judíos, de la tribu de Judá, vendrá el que traerá la salvación a todos, le dice Jesús. Y los samaritanos terminarán por reconocer a Jesús, quien trae la salvación que todos esperan. Y en el versículo 23 y 24 Jesús le va a decir a la samaritana: pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, al establecerse lo nuevo, al existir verdaderos adoradores del Padre, le dice Jesús que también va a terminar la disputa entre judíos y samaritanos, ya que el nuevo culto va a suplantar el antiguo culto de los judíos y el antiguo también de los samaritanos. Y esa nueva forma de adorar sería diferente, no solo en calidad y en cuanto al sitio de culto, hermano, en calidad también va a haber una gran diferencia, y el lugar donde se va a desarrollar. Primeramente porque este culto ahora va a ser universal, o sea, para todos, hermano, y por eso que nuestra iglesia se llama Iglesia Católica. Va a ser para los judíos, para los samaritanos, para los paganos. Y esta nueva forma de adorar no iba a estar limitada a un solo sitio, sino que sería extendida por todos los rincones de la tierra. Y eso, hermano, es lo que Jesús le estaba diciendo a la samaritana, es lo que estamos proclamando el día de hoy. Recuerda, hermano, que estamos viendo cuáles fueron las causas del exilio, por qué ese pueblo, esas tribus del norte y del sur fueron exiliadas, unos a Asiria y otros a Babilonia. Y eso, hermano, es lo que vamos a seguir observando con ese diálogo de la samaritana. Sería una adoración en espíritu y verdad, le dice Jesús, y hay muchas interpretaciones para esa frase. Algunas van a ser en un corte espiritual, y otras, como las vamos a observar en la próxima predicación. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue rezando el rosario con María Santísima, la Madre de la Evangelización, la Madre del Mesías, la Madre de la Iglesia.